Bueno, bueno, este final, como les decía, es el de julio de este año, de regulares. Y bueno, nos da acá el corte y la planta de un aula y nos pide varias cosas sobre el mismo lugar, ¿no? El primero nos dice, sabiendo que el aula está vinculada al exterior por un cerramiento donde se ubican 4 ventanas, calcular en el nivel de ruido que ingresa si es por ahí 75 decibeles. Entonces, acá nos da el frente y nos dicen cada uno, bueno, cuánto miden las ventanas, cuánto mide el tabique, y acá nos dice el R de cada uno. Sería 40 en el caso del tabique y 15 en el caso de la ventana. Entonces nosotros para la parte 1, nosotros siempre vieron cuando tenemos algo de aislamiento acústico, partimos de hacer la fórmula, que sería que el nivel de ruido que llega en 2 es igual al nivel de intensidad original en 1 menos R. Entonces nosotros de ahí partimos de ver cuál es la incógnita. En este caso nos pide cuál es el nivel de ruido que ingresa. O sea que lo que nos está pidiendo como incógnita sería beta 2. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Así que deberíamos empezar calculando beta 1 y R para poder sacar después beta 2. Beta 1, en este caso ya nos lo da, que sería el ruido que hay afuera, que es 75 decibeles. Y faltaría sacar R, que bueno, acá nos da para usar el ábaco, que al ábaco se ingresaba con R1 menos R2 y con S1 sobre S2. Así que deberíamos ir poniendo acá cuánto mide R1, cuánto es R2, cuánto es S1 y cuánto es S2. Entonces siempre R1 sería, siempre se suele tomar el muro y R2 se suele tomar la ventana o las puertas. Entonces R1 sería 40 decibeles y R2 15 decibeles. Bueno, la superficie 1, bueno, acá lo que nos conviene hacer primero en realidad es sacar la superficie 2, la del vidrio. Entonces después a todo el ancho, a todo el área de la pared le restamos eso. Fíjense que son 4 ventanas de 2 de ancho por 1,50 de alto, que se ve en el corte de eso. O sea, sería 2 metros por 1,50 por 4. Doce. Bien. Entonces la superficie 1 sería 3 metros por 12, que es lo que mide la pared completa. 3 metros por 12 menos 12 metros cuadrados. Quedaría 24. Entonces acá en el ábaco, R1 menos R2 quedaría 40 menos 15, quedaría 25. Y S1 sobre S2 sería 24 sobre 12, quedaría 2.
Entonces, bueno, acá marcamos 12. Acá marcamos 2. Y donde corta, seguimos la línea. Eso nos daría 7. Y 7 sería, bueno, acá no se ve mucho en este gráfico, pero acá dice R1 menos R. 7 queda igual a R1 menos R. Entonces, Igual no habría un error ahí, por... porque en el ábaco R1 menos R2 sería 25. ¿Por qué iría en el 12? Perdón. Lo marqué mal yo. Sí, tenés razón. Claro, sí, no sé por qué marqué eso. Ahí está. Está bien. Entonces sería ahí arriba. Quedaría... no se ve nada. 20 sería. Sí, 20. Entonces, despejando R1 menos R, quedaría que R es igual a R1 menos 20. O sea, 40 decibeles menos 20 decibeles, quedan 20 decibeles. Entonces, finalmente, resolvemos esto. Y queda 75 decibeles menos 20 decibeles, quedan 55 decibeles. Sí, este es bastante sencillo dentro de todo. Siempre por ahí los que son así de este tipo de ejercicios es más ir calculando superficies y eso y poder aplicarlo bien, digamos. Pero creo que no suele tener mucha más complejidad que eso. Después, en lo que es acústica, lo más común es que les tomen o uno de estos o uno de tiempo de reverberación, que por ahí puede llegar a ser un poquito más complejo por ahí en lo que pregunten o demás. No sé si de esto tienen alguna pregunta. No, está bien. El tiempo de reverberación, lo máximo que te pueden llegar a complicar es hacer la cuenta de R, ¿no? La fórmula de R que es re larga. Vos decís acá en aislamiento. No. Ah, Porque sí, sí, cuando haces. Ah, sí. la Cuando fórmula haces la larga es cuenta para sacar la R que te da todo lo. No me acuerdo cómo era la fórmula. sí, las fórmulas esas te la dan, cuando te vas a usarla, te la suelen dar en el mismo final. Sí, la fórmula esa se usa solamente casi, o es el caso donde sería útil usarla y no el abaco, cuando tenés tres materiales distintos. Claro, esa fórmula que Claro, R. claro, sí. Sí, o algo que por ahí hacían antes, que yo ahora hace mucho que no lo veo en un final, es ponerle que te pidan, en lugar de pedirte algo de eso, no sé, te piden que calcules R2. O sea, no sé, cuál tiene que ser el tiempo de... Pero cuánto tiene que ser el aislamiento, el nivel de aislamiento de la ventana, ponele. Entonces vos ahí tenés que agarrar, entrar por acá, con S2, 1 sobre S2, entrar con R1 menos R, y con eso sacar R1 menos R2. O sea, es como usar el abaco al revés. Eso antes lo hacían un poco más, ahora hace bastante que no lo hacen. Pero bueno, sí puedes llegar a hacer eso por ahí. Ah, pero es básicamente lo mismo. Sí, es básicamente lo mismo, sí.
Bueno, después, el 2, fíjense que el 2 mezcla una parte de lo que era fenómenos térmicos, mezcla dos partes de fenómenos térmicos, la de calcular cantidad de calor y la de calcular la cantidad de vapor de agua a agregar o quitar. Nos dice que este aula se encuentra a 9 grados con una humedad relativa del 90%, y para condicionarla se pretende llevarla a 20 grados y 50% de humedad relativa. Y nos pide calcular la cantidad de calor total y de vapor de agua a agregar o quitar. Entonces, en estos casos de que se plantea un ejercicio de humedad, bueno, en realidad primero tendríamos que sacar la cantidad total de calor. Nosotros para eso, cuando trabajamos con aire, siempre usamos la fórmula de calor sensible, que sería la masa por el calor específico por delta T, o sea, por diferencia de temperatura. Y acá lo que tiene es que para sacar la masa tenemos que usar el volumen de la sala y la densidad. Que en el caso de cuando trabajamos con aire casi siempre es de esta forma, digamos, nunca te dan la masa directamente. Entonces el volumen de la sala sería 5 metros por 12 por 3 metros de altura. $180. Y la masa quedaría volumen por densidad. $180 metros cúbicos por 1,22 gramos. Sí, Sí, 1,22. gramo sobre metro cúbico. $219,6. Bueno, y ahora sí podemos ya resolver el calor. Entonces el calor quedaría la masa, 219,6, por el calor específico del aire, que es 0,24. Acuérdense que siempre el calor específico puede ir en kilocalorías sobre kilogramo por Celsius o caloría sobre gramo por Celsius, que eso depende de en qué unidad tenemos el resto. Como esto está en kilogramos, esto va a quedar en kilocalorías sobre kilogramo. Y hacemos temperatura final, que es 20 grados, menos temperatura inicial, que son 9 grados. $63,7. Bien. Ahí está. Bueno, esa sería entonces la parte de calor, que ya la tendríamos. Me parece que no da eso. Claro.
No, a mí tampoco te digo. 579,7 da. ¿Les digo así a todos? Sí, a mí también. Sí. Sí, no sé qué hice. Bueno, y ahora la parte de vapor de agua, agregar o quitar, tendríamos que, siempre lo que conviene hacer es como dividirla en la situación inicial. En esa situación inicial tendríamos una humedad relativa del 90% y la temperatura de 9 grados. Entonces, en esa situación inicial vamos a sacar lo que sería la humedad absoluta, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, digamos, la fórmula que tenemos que usar es la de humedad relativa igual a humedad absoluta sobre masa saturada. Pero antes de hacer eso tendríamos que sacar la humedad, perdón, la masa saturada. Entonces la masa saturada para 9 grados, bueno, aunque me se me tildó. Bueno, en este caso nos dan el ábaco para usar. No nos dan vieron que antes nos daban la tabla siempre. Ahora a veces dan directamente el ábaco. En este caso nosotros podríamos hacerlo distinto esto. Porque nosotros, si no me equivoco, bueno, ahí les muestro. Nosotros acá para la masa saturada, en realidad lo que hacemos para sacarla es usar, elegimos acá 9 grados. Y elegimos, perdón, los 9 grados los llevamos hasta el borde, ¿no? Que sería el borde de los 100, del 100%. Y acá lo traemos horizontalmente. Y ahí nos daría acá la humedad absoluta. Perdón, en este caso sería la masa saturada. O sea, la masa saturada en este caso son 9 gramos sobre metro cúbico. Ahora, en realidad, nosotros acá no necesitamos hacer esto porque podemos ir directamente a sacar la masa sin usar la fórmula. O sea, nosotros si hiciéramos esto, después con la fórmula sacamos la humedad absoluta. Pero en realidad, como tenemos el ábaco, podemos hacer directamente esto. O sea, en lugar de ir a la curva de 100%, vamos a la curva de 90%, que es la humedad relativa que tenemos. Entonces ahí en la curva de 90% y 9 grados nos daría acá la humedad absoluta, que serían 8 gramos. Gramos sobre metro cúbico. Entonces nosotros en la situación final podemos hacer lo mismo. Situación final tiene 50% de humedad relativa y 20 grados. Entonces, 20 grados, 50% de humedad relativa, y eso nos daría
casi 9 gramos. Vamos a arrancarlo en 9. Serían 9 gramos sobre metro cúbico. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para saber cuánto, en este caso como tiene más vapor de agua por metro cúbico, la cantidad de vapor de agua a agregar va a quedar 9 gramos sobre metro cúbico menos 8 gramos sobre metro cúbico, o sea la diferencia entre los dos, esto lo vamos a poner entre paréntesis, por el volumen, o sea por la cantidad de metros cúbicos, que sería 180. Esto nos quedaría 1 por 180, queda 180 gramos. Y esa sería la cantidad de vapor que hay que agregar. ¿Quieren preguntar algo de esto? ¿Se entiende? Por ahí, qué sé yo. No sé a ustedes qué les parece, si les parece más fácil con el abaco o más fácil con la tabla. Con la tabla vieron que por ahí a veces hay que interpolar y todo eso. El abaco por ahí está bueno saber usarlo y ya. Que aparte lo vienen tomando bastante últimamente. Ya con el abaco lo pueden calcular directamente. Eso también está bueno. Sí, el lado como más fácil. Incluso por ahí si les pide, por ejemplo, la temperatura de rocío para cierta, no sé, a usted les da, bueno, para ese lugar, cuál es la temperatura de rocío. Y entonces ahí usted tiene que poner la humedad relativa y la temperatura, con eso van a sacar la humedad absoluta, y si después de ahí, no sé, supongamos que la humedad absoluta les dio 13. De ahí ustedes pueden ir todo derecho desde 13 hasta la curva de saturación del 100%, de ahí bajan y les daría la temperatura de rocío. O sea, la temperatura para la cual se satura ese ambiente, ¿no? Bueno, y el tercero es de iluminación. Nos pide calcular la cantidad de artefactos a colocar en el aula para tener una iluminación de 500 lux. Dice que se utilizan artefactos de 3 tubos LED de 10 watts cada uno con un rendimiento de 90 lumens sobre watt. La pérdida de flujo luminoso es del 53%, considerar una depreciación del 100%. Dibujar esquema de distribución de las luminarias. Entonces, el punto 3 sería entonces de iluminación general uniforme, que la fórmula es iluminación igual al número de luminarias por el coeficiente de utilización, que es como una U así medio rara, por la depreciación, por el flujo total de cada luminaria, sobre el ancho por el largo. Entonces, en este caso, lo que nosotros nos está pidiendo el ejercicio es n, que es la incógnita. O sea que nosotros vamos a invertir la fórmula de alguna manera, vamos a despejar n. El número de luminarias, entonces nos va a quedar la iluminación por A por L, que pasa multiplicando, sobre todo esto que pasa dividiendo. Bueno, habría que calcular primero el flujo total de cada luminaria.
Acuérdense siempre eso. El flujo total, FT, es de cada artefacto. O sea, en este caso el artefacto dice que tiene 3 tubos LED de 10 watts cada uno. O sea, en este caso tenemos que hacer, por ejemplo, en este caso sería, o sea, siempre la potencia se multiplica por el rendimiento para sacar el flujo, ¿no? O sea, el flujo de cada uno sería 10 watts por el rendimiento era de 90 lumen sobre watt por los 3 tubos que tiene. Quedaría 2700 lumen. Entonces, el número de luminarias, ya aplicamos esta fórmula, es la iluminación, que eran 500 lux, por el ancho, que son 5 metros, por el largo, que son 12 metros, sobre la utilización. Fíjense que acá nos dice que la pérdida de flujo es del 53%. O sea que el flujo útil sería 47%. Nos queda 0,47. La depreciación era del 80%, 0,8. Y el flujo total son 2700 lúmenes. Uy, perdón, me olvidé de seguir soltando. Ahí está. Sí, como estoy del celu no me llega la notificación. 29,55. ¿Cuánto? Perdón. 29,55. 9,55. Bueno, ¿se acuerdan? En este caso siempre tomamos para arriba Sí. de luminarias. Bien, entonces ahí tendríamos la cantidad. Ahora lo que hay que ver es el tema de la distribución. Con la distribución, en este caso mide 5 por 12. Siempre, bueno, hay una fórmula que creo que la usan, creo que más la daba o no sé, que es con la raíz y todo eso, que en general los profes no les copa que la usen, así que si la usan no la pongan. Pero además yo creo que no es tan necesario usarla, sino que por ahí hay que ir pensando, bueno, qué tipo de distribución puedo usar en base a lo que yo tengo acá, ¿no? O sea, acá por ejemplo, esto que es mucho más largo que ancho, o sea, fíjense que es 12 por 5. O sea que esto es un poquito más del doble de largo que de ancho. Entonces hay que buscar una configuración que sea más o menos similar. O sea, una primera que podríamos pensar es 10 luminarias por 3 o 9 por 3 nos da, 9 por 4 se da mucho. La otra sería 8 por 4. O sea, esto sería en el largo y esto sería en el ancho. En este caso quedan justo 30 y en este caso queda 32, que se va un poquito pero no se va tanto. Yo creo que cualquiera de las dos podría llegar a ir. Lo que habría que chequear ahora es qué separación nos queda en cada una. Porque si usamos esta, por ejemplo, el lado grande sería de 12. 12 metros dividido 10, nos quedarían separadas cada 1,2. Y 5 metros dividido 3, alguno que tenga la calculadora a mano.
1,6. 1,6. Y en este otro caso nos queda 12 metros dividido 8, sería 1,5. Y acá quedaría 5 metros dividido 4. Quedaría 1,25. 1,25. O sea, digamos, la de abajo, si bien nos vas a agregar 2 luminarias de más, como que queda más parecido, o un poquito más cerca por lo menos, una distribución de otra. La de arriba quedan un poquito más distintas, pero estamos justos, digamos, no ponemos luminarias de más. Yo iría con la de abajo igual, iría con esta, o sea, 8x4. ¿Se entiende cómo sería esto? Sí, sí. Entonces acá lo que hacemos es, del borde ponemos la mitad de la separación. O sea, acá por ejemplo, si vamos con la de 8x4, sería la mitad de 1,5, o sea, 0,75. Y desde acá, 1,5. Entonces, bueno, y bueno, eso después lo vamos repitiendo. Y en el otro sentido sería 1,25. O sea, la mitad sería 0,62. Entonces, esta distribución que queda bastante bien. O sea, bueno, esto aparte seguramente serían como medias rectangulares las luminarias. Bueno, ahí quedaría y bueno, quedan bastante distribuidas. Bueno, y eso sería toda la parte de práctica de este final, al menos. No sé si quieren hacer una pregunta, si hay algún otro ejercicio que ustedes tengan dudas, que quieran preguntar algo. Este por lo menos era bastante rápido, digamos. Si usted le agarra la mano rápido de cómo hacerlo, es bastante corto. A mí que me genera duda es cuando los ejercicios de iluminación cuando te da el gráfico, ¿Polar? el gráfico polar, ese me Claro. mata. El A tema ver si de qué ángulo usar para la fórmula, claro, de una. A ver si tengo alguno. a ver si busco y Dale, si puedes Ahí buscar alguno. paso el grupo si quieren. Tengo uno que lo vi, que subieron lo de Moodle. Claudio, ¿lo podés guardar y pasarlo después del WhatsApp? Porque yo justo llegué tarde y Dale, es buenísimo. gracias. Pasé uno al grupo de WhatsApp. Dale, ahí lo pongo. Eh,
Van que está cargando. Sí, eso de los ángulos siempre es un tema. Bien. Bueno, ahí estamos. Sería este. Dice, dado el diagrama de distribución polar de intensidades de un artefacto, calcular la intensidad para un ángulo de 58 grados en un plano transversal a la mayor dimensión del artefacto, la iluminación vertical en el punto A y haga un esquicio del apantallamiento de dicho artefacto. Eso no tengo idea a qué se refiere con el apantallamiento. ¿Será de que cuando te refleja en la pantalla? ¿Será? ¿Tiene algo que ver con eso? Bueno, ahora vemos. La intensidad para un ángulo de 58 grados en un plano transversal a la mayor dimensión del artefacto. O sea, fíjense, nosotros muchas veces cuando tenemos un artefacto así, se puede llegar a tratar de no sé, de una lámpara de tubos, ¿no? Que viéndolo de arriba sería así. Este artefacto que es distinto en una dimensión que en la otra, va a iluminar más probablemente así. O sea, estas lámparas así iluminan más en ese sentido, como que tienen mayor amplitud que en este. En ese sentido tienen poca amplitud. En esta tienen más. Me refiero al ángulo. No sé si me explico. O Sí, sea, sí. si nosotros la acordamos en el sentido más cortito, esto capaz que tiene una amplitud así, ponele. Pero si la cortamos en el sentido más largo, probablemente es más así, un poco más cerrado. Entonces, acá, bueno, este gráfico polar no está muy claro, pero bueno, podemos suponer que entonces, si dice que es en un plano transversal a la mayor dimensión del artefacto, si la mayor dimensión es esta, un plano transversal cortaría así. O sea que sería como estar mirando este lado. Acá igualmente no nos dice cuál corresponde a cuál. No hay ninguna... yo por lo menos no encuentro ninguna referencia que diga cuál es cuál. Eh, pero bueno, o sea, podemos suponer que el más grande va a ser el que nos está pidiendo. Claro, debe ser el Porque, más grande. porque el más grande seguramente se corresponde al ángulo transversal, a lo transversal a esto, digamos, que va a tener más amplitud. Yo creo que eso es lo más probable, pero si llegan a tener un ejercicio así como este en clases, y les parece conviene preguntarle al docente a ver qué les dice. Porque no está muy claro cuál corresponde a cuál. O por lo menos yo no me doy cuenta así de simple vista. No Eh, va por el tipo de línea, porque es por el habían tipo ejercicios donde los cambiaban de colores. sí, es por el tipo de línea, pero el tema es que no hay ninguna referencia. O sea, acá debería haber. Lo que suelen poner es un gráfico así, ponele, te dice, bueno, eh, De te 0 a digo, 180 está de tal color y de... sí, por ahí esto podría estar dibujado así, supongamos. Podría estar dibujado así. Esto te suelen poner un cosito así, que acá te dice, por ejemplo, 0, 180, 90 y 270. Y después al lado de las líneas te ponen esta referencia.
perdón, esto sería 0,180 y después otra que dice 90, 270. Entonces con esto, eso es lo que suelen poner, o como debería estar. Cuando te ponen eso, ahí sí te das cuenta, porque si, bueno, entre 0 y 180, que es en el sentido más corto, corresponde a la línea continua. Y en el sentido más largo, que es 90, 270, corresponde a la línea de trazo. Ahí sí te das cuenta. En este caso falta la referencia para mí. Pero bueno, de todas formas, para mí si les toca algo así, pregúntenle al docente o capaz que lo aclaran en el momento. Pero yo creo que lo más probable es que sea que les hagan tomar la más grande, porque es muy probable que esa se corresponda al lado más corto. Eh, porque este tipo de lámparas están hechas para iluminar más en el sentido, o sea, del lado largo iluminan más para los lados, o sea, transversal al lado largo. Bueno, volviendo a esto, nos pide la intensidad para un ángulo de 58 grados en este plano transversal. Entonces, acá el ángulo que nos está pidiendo lo colocamos directamente de acá para acá. O sea, sería ahí, ¿no? Si esto es 60, eso sería más o menos 58. Y después nos pide la iluminación vertical en el punto A. No sé por qué dice iluminación vertical, debería ser iluminación puntual, supongo. Yo creo que debe haber un error ahí. Supongo que nos pedirá la iluminación puntual en el punto A. Bueno, ahí este es un ejemplo donde podemos ver bien cómo es el tema de los ángulos. Este es un ejemplo que está bueno. Fíjense acá, nosotros siempre pensémoslo así. Hay dos ángulos que necesitamos cuando nos da el diagrama polar. Por un lado tenemos, fíjense, en la fórmula es que la iluminación puntual es la intensidad por el coseno del ángulo. Acá, corríjame si ahí me falta algo en la fórmula, por las dudas. Sobre el radio o la distancia al cuadrado. Entonces tenemos el ángulo que nos pide la fórmula de intensidad, que es θ, y por otro lado el ángulo que vamos a usar en el diagrama polar, que es alfa. Y por ejemplo, que te da ahí de 32. ¿Qué vendría a ser, tita o alfa? Alfa, ¿no? Claro, es alfa porque es el ángulo con respecto al eje de la luminaria. Bien. Y θ siempre, digamos, el alfa es eso, es el ángulo con respecto al eje de la luminaria. Porque es el ángulo que después vamos a poner acá, que este diagrama polar representa de alguna forma la luminaria. Entonces, ese ángulo de 32 grados lo vamos a tener que poner directamente acá. Y el otro ángulo, el ángulo θ, siempre es con respecto a la normal al plano que pasa por el punto. O sea, la normal a este plano, al plano sobre el cual, o sea, el plano en el cual está el punto, la normal sería la perpendicular. Y que pasa por el punto. O sea, ahí. Entonces el ángulo θ estaría acá. Ah,
Siempre los dos con respecto al rayo, ¿no? Pero es eso, digamos, siempre les conviene tener diferenciados esos dos ángulos. Uno es con respecto al eje de la luminaria y el otro es con respecto a la normal al plano, pasando por el punto. Bueno, Entonces el otro es 58, porque hace 180 menos 90 menos 32. claro. Sí, sería... Claro. Sí. Bien. Ah, esa era la gran duda que tenía. Entonces, o fíjense que incluso el ejercicio está puesto de una forma confusa para que uno piense, ah, mira, me dio 58. Entonces 58 debe ser el que me piden acá, porque es lo que me pedían en el punto A. Claro. Pero en realidad, en este caso, alfa sería 32. Y tita sería 58. Hay casos donde tita y alfa son iguales. Si nosotros tuviéramos que medir un punto que estuviera acá, serían iguales, porque la normal pasa por acá. O un punto que estuviera acá, por ejemplo. Un punto que estuviera acá, fíjense que acá nos quedaría la normal ahí y el eje acá. Pero en sí van a ser ángulos iguales. O sea, el ángulo respecto al eje, que sería este, va a ser el mismo que este, porque son alternos internos y eso. O sea, es Ah, una... bien. Ah, entonces eso es lo que me confundió, porque yo decía, si están usando el mismo en algunos ejercicios, en otros no. Claro, porque depende de dónde está ubicado el punto. Cuando el punto está ubicado abajo, o sea, justo, digamos, cuando la luz, la luminaria está así vertical, mirando hacia abajo, y el plano está horizontal, coinciden los dos. Bien. Cuando el punto está en la pared del costado, son complementarios los dos. O sea, suman 90. Y si no está ni una ni otra, bueno, nada, hay que medirlo, sí, sí. Bueno. Eh, bueno, volviendo a esto. Bueno, con eso mi duda está. De última, si alguno tiene alguna otra duda, si no, si quieren, seguimos con ese Sí, ejercicio. si quieren ya lo resolvemos así. De una. Total, lo que queda ahora es rápido. Fíjense, para... Ah, perdón. Bueno, para 58 grados nunca sacamos la intensidad igual. Lo marcamos, pero nunca la sacamos. Eh, ahí lo que habría que hacer es, bueno, ver dónde corta. Corta en esta curva. Y esta curva, para 58 grados, digo, o sea, el punto A, viene para acá y nos da... esto no se entiende nada. Está bastante confuso esto, ¿no? A ver, esto sería la distancia. Acá da como la iluminación. ¿Esto qué es? Está medio extraño esto. ¿No sería 150 sobre 1150 lumen? Ah, pues yo tendría que usar alguno de estos datos. Al menos alguno de estos. Porque si no, no tiene mucho sentido. Pues si no, ¿para qué saco esto? Digamos, yo acá hicimos el ángulo, que era 58, y vinimos con esto por acá. Ah, no, acá, 150 sería. Ah, eso que decías, Sí. 150. Igual, ¿Por ¿usás el cuánto? 58 o usás el 32 en el gráfico? No, para el punto B, para el punto este, tenemos que hacer con 32. Pero la parte A nos pide la intensidad para un ángulo de 58 grados en Ah, un plano transversal de la mayor dimensión del artefacto. bien. Eh,
Pero está raro. Sí, 150 será. Dice... acá dice intensidad máxima 1150. O sea, si esto llega a 200, habrá que hacer una relación entre esto y eso. Sí, creo que había que polarizar ahí, no me acuerdo bien cómo era. Capaz que yo si tuviera que hacerlo diría, bueno, si la máxima es 1150 y acá llega hasta 200, significa que si me diera acá, tendría que ser la intensidad 1150. Igual esto es rarísimo, nunca había ejercicio así. Pero no tomen algo así porque cualquiera. Igual yo creo que si toman algo así les van a aclarar un poco cómo es, porque es muy, muy raro. Yo haría 150 sobre 200. O sea, básicamente sería hacer una regla de 3 en realidad. Sería decir, si a 200 le corresponde el máximo, que es 1150, a 150, ¿cuánto le corresponde? Sería 150 por 1150 dividido 200. $862,5. Bueno, yo diría que hagamos eso. Ese sería para el punto A. O sea, para el ítem A, digamos. Para el ítem B, que nos pide la eliminación en el punto A, sería con 32. O sea que acá deberíamos seguir más o menos una línea. Bueno, eso podríamos considerar que nos da 200, en 200, ¿no? Se supone que es radial, capaz que sería un poquitito menos, pero va a dar casi ahí. O sea que ahí usamos directamente la intensidad máxima, que es 1150.